La Unión Industrial Argentina realizó un relevamiento en el que se muestra cómo la pandemia afectó a las empresas. Además, el informe advierte que de mantenerse las mismas condiciones en los próximos 3 meses, la continuidad de la actividad industrial se verá comprometida. Es una encuesta sobre 748 casos, ¿eh? entre el 10 de junio y el 17 de junio. Principalmente ahí tenés que un 50% de las empresas se van a encontrar con dificultades para pagar el medio aguinaldo. Hay un 41% de las empresas que no está pudiendo afrontar sus obligaciones fiscales, 29% no está pudiendo cumplir con sus obligaciones financieras, 27% con sus proveedores. Por otro lado, hay casi un 11% de empresas que dice que podría entrar en concurso. Obviamente esta situación también la tenés que ver desde el lado del mercado. Aproximadamente más de un 33% de las empresas te dicen que han caído sus ventas arriba del 60%. Y nosotros llegamos a la conclusión de que, bueno, obviamente ya entramos a la pandemia con un problema económico fuertísimo y el aislamiento obviamente lo que generó es que se agudice la retracción. Y por eso es que yo sostengo que vamos a una crisis superior a la del año 2001. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una es que el gobierno impulsó una ayuda en los últimos meses para pagar los salarios y flexibilizó, por otra parte, la cuarentena para que estas empresas puedan empezar a trabajar. ¿Cómo impactó esto en estas fábricas, en estas empresas? Sí, efectivamente, yo creo que también hay que mirarlo con mucho cuidado esto, porque, por ejemplo, el interior que se abrieron algunas de las fábricas anteriormente a lo que puede haber hecho el AMBA, donde todavía hay algunas que no funcionan. La verdad que los mercados, tenés que ver lo de los mercados. Yo recién te decía, hay muchísimas que más del 60% de sus ventas han caído. ¿Por qué? Porque los grandes centros de consumo están en el AMBA. Entonces, ahí te diría que la asistencia que vos hacías mención es clave. Por supuesto, los recursos son limitados, pero va a haber que establecer prioridades. Yo desde ya creo que la prioridad productiva debe estar sobre la mesa porque para poder distribuir primero tenés que generar. Y ahí es donde va a estar radicado el esfuerzo compartido entre todos. Vos recién nos hablabas del pago del medio aguinaldo, que había muchas empresas que no iban a llegar a hacerlo. Bueno, ¿cómo crees que se va a lograr pagar este medio aguinaldo? Bueno, hay que ver qué impacto tiene en lo que son los flujos que consideran cada una de las empresas de esta moratoria integral. Creo que puede colaborar, pero después también, independientemente de ello, creo que va a haber que algunas tener o algún nivel de asistencia o cuantificar la obligación o ver de alguna forma cómo poder afrontarlo, ¿no? ¿Qué crees que puede llegar a pasar en los próximos meses si la situación continúa de esta manera? Bueno, la atención va a estar en línea con la realidad, es decir, porque obviamente, como te decía, vamos a una crisis muy fuerte el último trimestre y en eso aspiro a que ya esté funcionando lo que sería una mesa más amplia de acuerdo económico y social que pueda realmente mostrar y concientizar de que tenemos que buscar un camino unidos en donde cada parte tendrá que resignar algo para poder salir lo mejor posible, siendo también clave que se resuelva el capítulo de la deuda, ¿no? ¿Cómo encontraron el conurbano después de esta encuesta realizada, ya que allí funciona, bueno, una gran cantidad de empresas? Te diría el 40% está en la provincia de Buenos Aires, de las industrias. Un conurbano golpeado, obviamente, como el resto del país. Es decir, nada más que, bueno, tienen el tema sanitario de la circulación fuerte del virus y eso es un tema que golpea, duele. Así que, bueno, un momento delicado. ¿Qué rubros fueron los más afectados? Yo te diría aquellos que no fueron declarados inicialmente esenciales y que están ligados sobre todo al mercado interno. Ahí hubo un golpe muy fuerte, pero también en general todos, porque vos no te olvides que está todo entrelazado entre las cadenas de valor, con lo cual es una realidad muy compleja para la industria en general. Vos al principio de esta entrevista nos hablabas de que había una crisis similar a la del 2001. ¿Qué crees que habría que hacer para poder revertir esta situación? Sí, yo creo que va a ser peor que la del 2001 al final del día. Está empezando a mostrar sus primeros coletazos. Primero entender y concientizarnos que esta es la realidad, para a partir de ahí empezar a buscar las soluciones. Creo que la solución es cómo se aporta de todos los sectores, cómo se resignan posiciones de todos los sectores, que es la única forma de buscar algún encuentro
que nos lleve a que el sufrimiento sea lo menor posible, ¿no? En este momento en todos los medios de comunicación se está hablando de que se podría volver a la fase 1 en el AMBA. ¿Qué podría suceder? ¿Qué podría impactar? ¿Cómo podría impactar esta decisión en las fábricas y empresas? La fábrica y la empresa que sobre todo estén trabajando bajo estrictos protocolos creo que pueden funcionar. El problema es el mercado, ¿no? Es decir, la demanda se puede llegar a retraer fuerte también.